Hoy quiero compartir con ustedes precisamente un llamado, y es el llamado que tenemos como cristianos a ser misericordiosos. Y también las dificultades que tenemos para ser misericordiosos y cómo podemos ser misericordiosos. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera pasar primero por dos puntos antes. ¿Por qué tenemos que ser misericordiosos? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Y dónde está ese llamado a ser misericordioso en la palabra de Dios? Y antes que nada, quiero darle la bienvenida a mi esposita que está aquí después de muchos meses. Isabel, que la verdad que ha sido una gran misericordia de Dios para con nosotros. Realmente su salud. Después ella dará testimonio de eso. Lo primero que quiero decirte es que nuestro Dios es sumamente misericordioso. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti, no quites tu Santo Espíritu. Qué bien describe el Salmo 51 las dos bandejas de la balanza. Somos pecadores, pero Dios es misericordioso. Somos pecadores, pero Dios es misericordioso. El pecado, como hemos dicho y se ha predicado mucho, es la ruptura, es la separación que tenemos de nuestra relación con Dios, es la destrucción de esa relación con Dios. El pecado es volverle la espalda a Dios, es caminar en dirección contraria a la voluntad de Dios. El pecado me convierte en enemigo de Dios, es negarme a realizar en mi vida el propósito para el cual yo fui creado por Dios, y en el cual hay salvación, hay gozo, el gozo de adorarle a Él, el gozo de servirle a Él, el gozo de seguirle a Él, el gozo de descansar en Él, el gozo de hacer de Él mi todo y hacer todo al modo de Dios. Cuando yo estoy en pecado, soy un instrumento inútil en manos de Dios. Cuando estoy en pecado, soy adversario de Dios y Dios debiera desecharme porque un instrumento inútil, ¿para qué lo quiere nadie? Ni siquiera Dios. Debiera dejarme a un lado y debiera prescindir de mí. Dios debiera prescindir de mí cuando estoy en pecado. Y porque yo antes he prescindido de Él cuando estoy en pecado y he sembrado enemistad entre Él y yo. Cuando yo estoy en pecado, yo soy una vasija rota. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado rotos en nuestras vidas? Soy un puente estropeado y por un puente estropeado nadie pasa. Soy un camino inservible, soy un trapo de inmundicia. Cuando estoy en pecado soy simplemente impuro. Cuando estoy en pecado, ¿qué yo merezco? La ira de Dios. Eso es lo que merezco, su justa condena. Camino a una eternidad sin Dios cuando estoy en pecado. Realmente, el pecado, el pago del pecado, como nos dice la palabra de Dios, es la muerte. ¿Qué pasaría si yo, estando en pecado, pidiera a Dios que fuera justo? Bueno, pues pasaría la condena eterna, porque Dios en su justicia simplemente tendría que darme la condena eterna, la muerte eterna. Así como aceptar a Jesús, mis hermanos, significa tener vida y vida en abundancia. Vivir en el pecado significa muerte y muerte eterna. Pero no, Dios es amor. Dios, que es juez justo, también es juez misericordioso. Dios nos ama con un amor eterno, nos anhela cerca de Él, quiere y tiene hambre de nosotros, de estar relacionados, nos creó para una relación con Él. Él no quiere que nosotros caminemos a la condenación eterna. Él no quiere eso, Él es misericordioso. Y esto solo es posible porque Dios tuvo una gran misericordia. ¿Y cuál es la gran misericordia de Dios? La gran misericordia de Dios se llama Jesucristo. Jesús es la gran misericordia de Dios. Es cierto que sus misericordias son nuevas cada día, porque Él tuvo una gran misericordia y tiene pequeñas misericordias cada día contigo. Cada día Él es misericordioso contigo realmente. Nos envió a su Hijo Jesucristo como la gran misericordia. Restaurar la relación solo es posible
si aceptamos ese don de Jesús en nuestras vidas, como Señor y como Salvador. Él es el camino y es el único camino, y no hay otro camino fuera de Jesús, fuera de Jesús. Oye que lo digo, aceptar libremente, no como obligado. Hay gente que acepta a Jesús por miedo, porque se va a ir al infierno. Eso no restaura plenamente la amistad. Puede ser un buen comienzo, pero no es suficiente. Es libremente, porque una amistad verdadera es una amistad en libertad. No puede ser una amistad obligados como tal. Y quererlo con anhelo, amarlo con anhelo, libremente, seguir a Jesús libremente, a eso estamos llamados. Entonces, mis hermanos, tengamos esta confianza del Salmo 51 en su verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Dios es un Dios misericordioso, misericordioso. Nuestro clamor ante Dios, el mío y el del que no es creyente, no es por justicia. Si nosotros clamamos por justicia, ¿sabe cómo estamos? Friquiti, muertos. No hay salvación en la justicia por sí misma, sino es por la misericordia de Dios. La justicia vendrá sobre nosotros si no nos arrepentimos. Su justicia podría borrarnos de la faz de la tierra y de la posibilidad de vida eterna. Nuestro clamor, mis hermanos, no es por justicia. Nuestro clamor es por misericordia. Misericordia por Haití, misericordia por República Dominicana, pero misericordia también por cada vida presente aquí hoy. Porque nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos las misericordias de Dios cada día. Y necesitamos aceptar la gran misericordia de Dios, que es Jesucristo. Dios no nos dejó así al desamparo. Dios escogió ser misericordioso y lo vemos a través de toda la Biblia. Dios escogió ser misericordioso con su pueblo Israel al salir de Egipto. Dice la palabra que escuchó su clamor, que los amó a pesar de ser rebeldes, de la rebelión de su corazón, a pesar de la falta de gratitud que mostraban continuamente. Dios no le dio a Israel lo que merecía, le dio lo que necesitaba. Fue misericordioso con ellos. Quédense con esta pequeña idea. Misericordia es dar al otro lo que necesita, no lo que merece. A lo mejor ese marido tuyo tú debieras votarlo. Eso es lo que merece. Pero lo que necesita es que se sienten en pareja y comiencen a solucionar sus diferencias. Y que tú tengas compasión de él, porque, digo, no es que haga como Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie, tampoco es. Pero misericordia es dar lo que necesita, no lo que merece. Dios escogió ser misericordioso también en el caso del rey David. El rey David, que lo describe la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Y vimos que el pecado tiene el poder de alcanzar incluso a los servidores de Dios, porque David era un servidor de Dios. Tiene el pecado el poder de alcanzarnos a cada uno de los que estamos aquí, aunque tengamos 15, 10, 20, 30 años en el Evangelio o hayamos llegado ayer al Evangelio. El pecado puede alcanzarte en cualquier momento de tu vida, en cualquier instante, en cualquier minuto. Es la realidad. David cometió adulterio, David cometió asesinato. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, renueva un espíritu recto dentro de mí, dice el Salmo 51:10. David rogó, David clamó y Dios lo oyó, Dios lo oyó. Y el profeta Natán se acercó al rey David y dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir, porque David merecía la muerte. No vas a morir porque escuchó tu clamor. No le dio a David lo que merecía, Dios no le dio lo que merecía, sino lo que necesitaba. ¿Y qué necesitaba David? Perdón. Y eso le dio Dios a David. Fue misericordioso con David. Otro ejemplo, Pablo. Pablo, antes llamado Saulo o Saúl, apoyó la cruzada contra los cristianos, pero se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo: yo soy aquel a quien tú persigues. Y quedó ciego, pero abrió los ojos de su corazón, de su espíritu. Y Jesús no le dio a Pablo lo que merecía, por perseguir y contribuir a matar a los cristianos, por asediar a la naciente iglesia. Jesús le dio lo que necesitaba. Le dio perdón y le dio una misión.
una misión que hizo que el Evangelio se extendiera y que tuviéramos hoy muchas doctrinas de nuestra fe. Tuvo misericordia y la misericordia de Dios encendió el corazón de Jesús. Las misericordias de Dios encienden nuestro corazón y cuando tú tienes misericordia con otro, estás llegando al corazón de esas personas. Otro ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8 del 6 al 8. ¿Esta mujer era culpable? Sí, era culpable. En ningún momento se dice que ella negara que era culpable. ¿Estaba arrepentida? No, no hay indicio de que estaba arrepentida. No hay ningún indicio en la palabra de Dios que ella estuviera arrepentida. ¿Podría Jesús, después que dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿podría Jesús apedrearla? Sí, Jesús podría apedrearla porque era el único que estaba libre de pecado. Y sin embargo tuvo misericordia, no la apedreó porque no nos apedrea tampoco a nosotros, que necesitamos muchas veces, o mejor dicho, no que necesitamos, que merecemos muchas veces ser apedreados por múltiples pecados, los que se ven y los que no se ven. Entonces, estos 4 ejemplos que le pongo, de David, del pueblo de Israel, de Pablo, de la mujer adúltera, indican un Dios misericordioso. Numerosos pasajes de la Biblia atestiguan el carácter misericordioso de Dios. Dios es misericordioso y su carácter es de misericordia. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y dice el Salmo 25, acuérdate, Señor, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. No te acuerdes de mis males y de mis pecados, de mis faltas. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso, dice Nehemías en el capítulo 9. Y dice Efesios, Pablo en Efesios, pero debido a su gran amor por nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos hizo vivir con Cristo, incluso cuando estábamos muertos en transgresiones. Es por gracia que has sido salvo. Por misericordia nos hizo vivir con Cristo. Por misericordia nos envió a Jesús. Y dice en Tito, Él nos salvó no por cosas justas que habíamos hecho, no es por justicia nuestra, no es por lo que hagamos nosotros, sino por su misericordia. Nos salvó a través del lavado, del renacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, me dice el Salmo 23. Cada día trae una nueva misericordia. Cada mañana Dios es fiel. Aunque todos los días nosotros, en cambio, nos quedamos cortos, la misericordia es el regalo de Dios para un corazón arrepentido. Y me atrevo a decir que también Dios es misericordioso con aquellos que todavía no se han arrepentido y Dios le está dando una segunda oportunidad, le está dando un chance, le está diciendo tienes todavía tiempo, pero llegará el momento en que el tiempo se acabe. Algunos utilizan la raíz latina de la palabra para darnos a entender mejor lo que significa misericordia. Cordis, la segunda parte de la palabra, significa corazón, de ahí viene cardiólogo. Cordis es corazón en latín y miseria es miseria, entonces tener corazón ante las miserias. Dios tiene corazón ante tus miserias. Dios es un Dios misericordioso y esta es la primera conclusión. Nuestro Dios es rico en misericordia y por naturaleza es un Dios misericordioso. Pero, y aquí viene el pero, aquí está el detalle, dice Cantinflas, un célebre comediante mexicano. No basta que Dios sea misericordioso, eso es muy importante y eso es lo primero, eso trae salvación a nuestras vidas, sino que ese Dios que es misericordioso quiere que tú también seas misericordioso. Y es fácil, no es tan fácil ser misericordioso realmente, pero vamos a ver por qué Dios quiere o cómo nos llama a ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, nos dice Mateo 5:7. Es parte del nuevo estilo de vida cristiano. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Quiénes son bienaventurados? Los misericordiosos somos bienaventurados. Es parte de nuestro nuevo estilo de vida. El premio final por ser misericordioso es
alcanzaremos misericordia, alcanzaremos el reino de Dios, alcanzaremos la vida eterna, siendo coherederos e hijos de Dios, cuando caminamos por caminos de misericordia. Y nos dice Lucas 6:36, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¡Wow! ¡Qué medida! No es misericordioso como yo quiera, por onza o por chin. Misericordioso como Dios es misericordioso que salvó tu vida. Esa es la medida. Ese es el cómo. Es hasta ahí. No es simplemente quedarme por los zapatos. Mi aspiración es llegar a ser tan misericordioso como Dios ha sido conmigo. Sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. La perfección cristiana, el irnos perfeccionando, es tener eso en el horizonte, tenerlo claro. Todos los días nos vamos a quedar cortos, pero tenemos un horizonte y hacia allá empujamos con nuestra misericordia. Misericordia es la forma más alta que podemos tener de amor al prójimo, porque es amar al prójimo no dándole lo que requiere o lo que deberíamos darle, sino lo que necesita, no lo que merece, no dándole al prójimo lo que merece, sino lo que necesita. Y muchas veces lo que necesita es un abrazo, muchas veces lo que necesita es comprensión, es que le escuchen, muchas veces lo que necesita es perdón, que tú tomes la iniciativa aunque el culpable sea él, eso no importa. Y dice Mateo 9, 13 y 12, 7, misericordia quiero y no sacrificio. El máximo de Jesús para con Dios y para con el prójimo es Jesús hecho misericordia. Es su preferencia. Hacer sacrificio no es malo, pero Él prefiere misericordia. Por encima de sacrificios, ahorita en la academia veíamos que por encima de sacrificios, holocaustos, hay unos mandamientos. Y el segundo mandamiento nos llama misericordia, realmente. De paso les menciono algunas parábolas. La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo debiéramos cambiarle el nombre, ustedes saben. Debiéramos llamarle la parábola del padre misericordioso. Porque ese padre que recibió a ese hijo, ¿qué debió darle? Un castigo, pero no le dio lo que merecía. Le dio lo que necesitaba, un abrazo, un levantamiento. Este es mi hijo, hoy ha vuelto a la vida. Y eso era lo que ese muchacho necesitaba después de malgastar la fortuna y andar perdido por el mundo. Era ese abrazo comprensivo de ese padre. Entonces esta parábola bien podríamos llamarle la parábola del Padre misericordioso. La parábola del buen samaritano en Lucas 10, 29, del 29 al 37. Encontramos esta parábola. Y esta parábola lo que nos indica es quiénes no tuvieron misericordia y quién tuvo misericordia. Pero hay un elemento que me llama la atención y que es importante que lo tomemos en cuenta. Este que llamamos el buen samaritano tuvo misericordia a pesar de que el otro era judío. A pesar de que el otro era judío. Nos está llamando a tener misericordia a pesar de que ese fulano sea mi enemigo. Nos está llamando a hacer misericordia a pesar de que esa persona me maltrató y me humilló en público. Me está llamando a tener misericordia con el que es de diferentes razas, diferentes religiones, de diferentes decisiones. Porque los otros que eran judíos, el fariseo, el otro, simplemente dieron la vuelta y siguieron de largo. Y probablemente sus prejuicios los reforzaron. Nosotros estamos llamados a dejar de lado los prejuicios para amar con misericordia realmente. En Mateo 18 encontramos lo que llamamos la parábola del siervo sin entrañas o el siervo despiadado. El siervo sin entrañas a quien su señor le perdonó su deuda. Pero cuando salió de ahí agarró a un consiervo y páquete, lo agarró por el cuello y le dijo, págame lo que me debe. Y lo metió en la cárcel. No tuvo misericordia, en cambio recibió mucha misericordia porque su deuda era grandísima. Muchas veces Dios nos ha perdonado deudas grandes y no somos capaces de perdonar esa chiquita. Por eso también dice en otra parte del Evangelio que somos capaces de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que nos ciega. Realmente. Dice en Mateo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cuando lleguemos a la presencia del Padre, tendremos un abogado que es Jesús, pero tendremos también esta pregunta. Mira, en aquella circunstancia, ¿tú no debiste ser misericordioso? En aquella otra circunstancia, ¿tú no debiste ser misericordioso? ¿Qué pasó aquí que con tu hijo tú preferiste la disciplina, la ternura y la misericordia? ¿Preferiste el castigo a la comprensión? Y en Mateo 6, 14 nos dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, Él también les perdonará. Ama a tus enemigos,
hazle el bien, préstale sin esperar que te devuelvan, entonces tu recompensa será grande y serás un hijo del Altísimo. Sé misericordioso, así como tu Padre es misericordioso, dice Lucas. Y Mateo 10 nos dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen demonios. Los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Qué recibieron gratis? Misericordia. ¿Qué estamos llamados a dar gratuitamente? Misericordia. Sean amables los unos con los otros, tiernos, perdónense los unos a otros, como Dios en Cristo les perdonó. Entonces, mi segunda conclusión, mis hermanos, es que nosotros estamos llamados a ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Esa es la medida. Llamados a ser misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Es un llamado fuerte a transformar nuestro carácter, porque muchas veces nuestro carácter dificulta el que podamos ser misericordiosos realmente. No es un llamado que podamos responder muchas veces en nuestra propia carne, sino que necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para poderla responder. Necesitamos apoyarnos en Él, que es la roca firme, para poder ser misericordiosos. Necesitamos humillarnos para poder ser misericordiosos. Ser misericordiosos, hermanos, es un desafío hoy. Y aquí viene el tercer punto que quiero compartir. Muchas veces para ser misericordiosos no sabemos cómo. No sabemos cómo. Yo digo siempre que las personas no cambian por una de tres razones. Porque no quieren, porque no saben cómo o porque no pueden. Cuando no pueden ya son dificultades muy profundas. Pero a veces nosotros queremos ser más misericordiosos, pero a veces no sabemos cómo ser más misericordiosos en las relaciones que tenemos con los hijos, en el trabajo, con el esposo, con la esposa, con los compañeros de estudio, conmigo mismo. También tengo que aprender a tener misericordia. Y como dicen por ahí, hay que quererse un poquito uno mismo. Hay que quererse un poquito uno mismo. Entonces quiero compartirle algunos modos de ser misericordioso. ¿Cómo ser misericordioso? ¿Cómo podemos ser misericordiosos? Ser misericordioso con quienes no lo merecen es contrario a mi naturaleza. Mi naturaleza es que yo quiero justicia. Si Él no merece que yo tenga misericordia, yo quiero justicia. Lo que quiero es que Él pague lo que hizo. Que Él sea condenado por lo que hizo. Que se sepa lo mal que me ha hecho. Ser misericordioso solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted es misericordioso, usted está dando a otros lo que recibió gratuitamente, como he dicho. Aquí quiero compartirte 10 pautas que pueden ayudarte a ser más misericordioso cada día hasta alcanzar el cómo, que es como Dios ha sido misericordioso. Algunas de estas pautas las he tomado de un escrito de Rick Warren, un pastor, pero la misericordia no tiene una sola forma de manifestarse, tiene muchas maneras de manifestarse. Si lo haces y tomas en cuenta estas pautas, te aseguro que vas a crecer en misericordia. Primera pauta: misericordia significa ser paciente con las particularidades de las personas. Oigan, una de las cosas más difíciles que yo he encontrado es que la gente dice al otro hay que aceptarlo como es, pero vive continuamente queriendo cambiar al otro. Entonces no ha aceptado las particularidades. Si tú dices que acepta al otro como es, pero quiere continuamente cambiarlo, nadie cambia si no decide cambiar él. Entonces, es importante que entendamos que misericordia es aceptar al otro con sus particularidades. Por ejemplo, si tú tienes varios hijos, y tienes 3, 4, 5 hijos, si crees que lo más importante es que todos, relacionarte con todos de la misma manera, estás equivocado. Porque cuando te relacionas con todos de la misma manera, llegarás a cometer injusticias. Son diferentes. Tienen particularidades, no son iguales, aun sean los 4 varones o las 4 hembras, incluso si son trillizos, son diferentes. Y los que tienen más de 2 hijos saben de qué les hablo. Pero también saben que muchas veces hemos querido tener la vara de la igualdad y nos confundimos un poco con esa vara de la igualdad, porque a lo mejor ese otro necesita una ayuda extra, un apoyo extra, porque a lo mejor a este hay que reforzarlo en su capacidad de liderazgo, pero al otro hay que detenerlo un poquito, porque eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita, porque a lo mejor la ira de este tiene una justificación y el otro, teniendo la misma causa, sin embargo no manifiesta la misma ira. Entonces,
La primera pauta es ser paciente con las particularidades de la persona. La segunda pauta es que misericordia significa ayudar a cualquiera que esté a tu alrededor, que se encuentre en situación de sufrimiento. Es imposible amar a tu prójimo como a ti mismo sin misericordia. Proverbio nos dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece y esté a tu lado, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Dios no simplemente mira lo que haces, también observa tu actitud. El que muestra misericordia con alegría, dice Romanos 12. Es decir, la misericordia no puede ser con amargura, no, me están obligando, yo quiero dar. No, 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 no. Tiene que ser con alegría, como hablamos a veces del dador, que tiene que ser un dador alegre realmente. Entonces, Dios mira la actitud tuya. Dios mira la actitud tuya. ¿Ustedes creen que es lo mismo el que da para salir en los periódicos que el que da porque quiere tener misericordia con alguien y no le interesa la pantalla? No es lo mismo. Sabemos mucho de eso porque sabemos que los políticos buscan pantallas, por ejemplo, y eso no son misericordiosos, aunque le hagan la casa más grande a la mujer que se le quemó en el barrio. Eso no es misericordia. Eso ya está pago porque eso es publicidad. Eso es búsqueda de propaganda. Misericordia significa ayudar a cualquiera que esté a tu alrededor con una actitud en tu corazón de servicio, de siervo del Señor. Tercera pauta, misericordia significa dar una segunda oportunidad a las personas. Dios mío, ¿cuántos de nosotros somos jueces duros con los demás? Y con nosotros somos tan benévolos, tan complacientes, pero somos duros y no queremos dar una segunda oportunidad a los demás. Ser misericordioso es darle una segunda oportunidad a los demás. Nosotros decimos con frecuencia, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Cuánto te cuesta a ti a veces dar segundas oportunidades a los demás? Nosotros cuando alguien nos lastima, normalmente queremos vengarnos, descartar a esa persona, pero la Biblia dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús, en Efesios 4:31 al 32. Entonces, misericordia significa dar una segunda oportunidad a las personas. ¿Tienes a alguien en mente a quien tú quisieras darle una segunda oportunidad? ¿Tienes tú también que darte a ti mismo una segunda oportunidad? Porque muchas veces es a nosotros mismos, con nosotros mismos que necesitamos misericordia. La cuarta pauta es, misericordia significa hacer el bien a los que te lastiman. Como he indicado, misericordia es dar a las personas lo que necesitan, no lo que merecen. Me lastimó, pero yo voy a hacerle el bien aunque me lastime. Hacer bien por mal, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Dice en Lucas, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande en el cielo. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Quinta pauta, mis hermanos. Misericordia significa ser amable con los que te ofenden. Misericordia significa ser amable con los que te ofenden. Tienes que estar más interesado en ganar a las personas para Cristo que en ganar una discusión. A veces me ofenden sin razón. A veces me ofenden porque sí. Pero a mí no me interesa ganar la discusión, porque hay discusiones incluso que no se van a ganar nunca y lo que van a hacer es ahondar el abismo entre esa persona y yo. Entonces, si mi interés es más ganar la persona para Cristo que ganar un argumento, voy comenzando a tener un poco de misericordia con esa persona. Interésate más en ganar a las personas que en ganar un argumento como tal. Tengan misericordia de algunos que dudan, dice Judas, la carta de Judas. A otros sálvenlo arrebatándolos del fuego. De otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Tengan misericordia incluso de los que dudan. La sexta pauta, misericordia significa construir puentes de amor con los que no son populares, con los que son rechazados. ¿Cuántos de nosotros tratamos de construir puentes con aquellos que son rechazados socialmente? ¿Cuántos de nosotros que tenemos contacto con un delincuente, como le llamamos, tratamos de acercarnos a ese delincuente y crear un puente? O por el contrario, le huimos,
Le tenemos simplemente miedo y es probable que tengas razón tu miedo. Es probable que lo que ese provoca en ti sea el huir, lo que merece que tú lo dejes solo, que lo abandones, pero lo que necesita es amor. Y una forma de misericordia es crear puente con estas personas. ¿Cuántos de nosotros cuando nos encontramos con una persona homosexual la dejamos de lado, nos vamos? O con una persona, un hermano cristiano que se ha apartado y que ha caído y está bien en el suelo, lo abandonamos. No, Señor. Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. Y nosotros somos embajadores y enviados de Jesús. Tenemos que tender puentes de misericordia con esas personas realmente. Es lo que podríamos llamar una misericordia intencionada, premeditada. Yo quiero, porque sé que socialmente no es correcto, pero quiero hacerlo correcto delante de los ojos de Dios y tener misericordia con la prostituta, con el delincuente, con el homosexual, con el que no es popular en la clase, con el que le hacen bullying, con ese que yo debo tener misericordia en la escuela, en el trabajo, en las calles. Con los demás es fácil, realmente. Por eso dice Jesús en Mateo 9, lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y nosotros somos los instrumentos de Dios para llamar a esos pecadores, tendiendo puente de amor y puente de misericordia. Séptima pauta, misericordia significa valorar las relaciones por encima de las reglas. No es que las reglas sean malas, es que las relaciones y la calidad de tus relaciones, el amor y la misericordia están por encima de las reglas. Elige el amor sobre la ley. En Romanos 13:10 nos dice, el amor cumple con todas las exigencias de la ley. Irineo de León, un padre de la iglesia, decía, ama y haz lo que quiera, porque el que ama no va a hacer lo malo para el otro ni para sí mismo realmente. Eso es muy importante. Si quieres mostrar misericordia, pon a la gente por encima de las políticas. Pon sus necesidades por encima de los procedimientos. Pon las relaciones antes que las regulaciones. Elige el amor sobre la ley. Y no es que la ley sea mala, pero el amor está sobre la ley. Octava pauta. Si quieres ser misericordioso, renuncia a las luchas de poder y hazte servidor a los demás. ¿Saben qué? Muchos de los conflictos que tenemos en las parejas no son más que lucha de poder. A ver quién puede más. A ver quién le saca el hígado al otro. A ver quién gana en esta discusión. Esos son muchos de nuestros conflictos en la pareja. Y pongo la pareja de ejemplo porque como soy pareja ya yo sé de qué estoy hablando. Sí, son muchos de nuestros conflictos. Poco a poco uno va entendiendo que dejar de lado la lucha de poder para poner el amor, la misericordia, el afecto, la ternura, da una calidad de vida y da vida y vida en abundancia en la relación, en todas las relaciones, pero pongo de ejemplo la de pareja. También pasa con los hijos. También pasa con los hijos. Nosotros muchas veces queremos imponer nuestro poder sobre los hijos. Y los hijos tienen 3 años y se dejan imponer. Ya tienen 11 o 12 y ya no es tan fácil. Ya tú no puedes hacer lo mismo, ya tú no puedes imponerle lo mismo. Lo único que puedes hacer es aprovechar el tiempo para tender un puente, porque ese muchacho va a hacer su camino, no tu camino, su camino, que es diferente al tuyo, realmente. Y tú no tienes, si estás haciendo lo correcto, por qué sentirte culpable mañana, independientemente del camino que tomes. Ni tampoco eres responsable de sus éxitos ni de sus fracasos de modo total, porque nadie puede vivir pensando que el pasado es lo que hace el futuro y el presente, realmente. Son parte de las trampas en las que caemos como padres muchas veces, que olvidamos que es más importante tender el puente del afecto y de la seguridad emocional en los hijos que el puente de unas buenas notas en el colegio, por ejemplo. Hay padres que creen que el hijo vale si tiene 100 en el colegio y él necesita otra cosa, él necesita seguridad emocional y eso lo hará un triunfador en la vida. No un triunfador necesariamente económicamente, sino un hombre o una mujer feliz, un hombre y una mujer realizado. Novena pauta. Tu hogar y tu familia constituyen el campo donde entrenas las misericordias. A veces somos duros, críticos con los que viven con nosotros, pero el hogar es ahí donde tú tienes que entrenar, no estrenar, entrenar la misericordia.
Pon en ejercicio la misericordia con los más cercanos, con tus hermanos, con tu madre, con tu padre, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Esos son quienes te van a ayudar a formarte misericordiosamente. Y por último, 10ª pauta, misericordia significa preocuparse por la salvación de los que no creen en Cristo, de los que no le han aceptado como Salvador y Señor, porque el riesgo que corren es ir hacia la perdición eterna, porque nosotros somos sus canales de bendición, realmente, porque Dios nos encomendó una gran comisión. Mostrarles misericordia significa que doy de mi tiempo, que doy de mis recursos, que doy de mis dones, que doy de mis talentos para que reconozcan el Evangelio. Mostrarle misericordia significa que no rompo los puentes que tengo con ellos. Que yo tenía muchos amigos cuando yo andaba en el mundo y bebía. No, yo no tengo que romper los puentes, pero tampoco tengo que cruzar el puente para aquel lado a beber de nuevo. Pero mantengo el puente de la comunicación y un día quién sabe si él cruza para este lado. Entonces hay que mantener los puentes, eso significa misericordia, no rompo los puentes. Que tiendo otros puentes, que los amo, que me obsesiona, me apasiona su salvación. Que soy un apasionado, un obsesionado con la salvación de aquellas personas que no son creyentes, que no han llegado a los pies del Cristo, que no saben de las misericordias que se están perdiendo, porque no aceptan la gran misericordia que es Jesucristo como tal. Mis hermanos, Dios es misericordioso. Tú y yo estamos llamados a ser misericordiosos. Cada uno de ustedes está llamado a descubrir cómo crecer en misericordia. Cada uno de nosotros hay áreas donde todavía es misericordioso, eso mismo. Esa palabrita no me sale, pero ustedes tienen misericordia conmigo, así que no hay problema. Entonces, estamos llamados a eso, a tener misericordia. Y le quiero decir algo bonito, y es que muchas veces las personas que conocen esta iglesia, la conocen como iglesia del amor. Y el amor y la misericordia están cerquitica, porque la misericordia es simplemente un pasito más, no dar lo que merece, sino lo que necesita. Lo que necesita. ¿Por qué se reconoce el amor? Porque damos los abrazos, pero hay que ir más lejos. ¿Qué tú necesitas realmente? Porque a veces lo hacemos de modo que ya es parte de nuestra cultura, de nuestro ser, y eso está maravilloso, pero vamos más lejos. ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué necesita ese hermano? Cuando nosotros lideramos células o cuando nosotros nos encontramos con alguien, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? No lo que él diga que necesita, lo que necesita realmente, porque a veces lo que necesita es una palabra dura de confrontación, otras veces es una palabra de amor, siempre siempre en el amor, nunca para dañar a otro. Así que mis hermanos, hoy quiero dejar claro este mensaje. Estamos llamados a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. La justicia está bien, pero la misericordia es mayor porque está por encima de la justicia realmente. Que Dios nos ayude en esto. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Padre, te doy gracias por tu gran misericordia para conmigo. Entregaste a Jesús por mí. Yo merecía esa cruz. Yo merecía la muerte, pero tú en tu gran misericordia entregaste a tu Hijo. Su muerte, su resurrección, mi aceptación de Él como Señor y como Salvador, han abierto de nuevo los canales de comunicación para contigo, Padre. Gracias, Padre. Te doy gracias y te alabo por las misericordias que tienes conmigo cada día. Diariamente tus misericordias son nuevas. Me abrazas, papá, me sostienes, me impulsa a tener misericordia con los demás, perdonando, sosteniendo, ayudando, predicando la palabra. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque en mis propias fuerzas yo no puedo ser misericordioso. Mi corazón es inclinado a la venganza, a la justicia como yo la entiendo, a hacer que el otro pague las que me hizo, e incluso es inclinado al desprecio. Pero tú envías, Padre, tu Espíritu para ayudarme a comprender y abrazar tu verdad, para ayudarme a ser misericordioso. Que el Espíritu Santo nos sostenga y me sostenga, nos empuje a ser misericordioso como tú lo eres. Padre, sana mis heridas, las que me impiden ser misericordioso, raíces de amargura que hacen difícil la misericordia todos los días.
Trae curación al dolor que toca nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Sé misericordioso ante tanto desastre como ha ocasionado el pecado en mí, el pecado en cada uno de nosotros y en quienes nos rodean. Sana, Señor, nuestra tierra, sana nuestra sociedad, sana nuestros hogares, sana nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden quedarse así un momentito. Hermano, si estás aquí, todavía no has abrazado la gran misericordia de Dios, puedes hacerlo hoy. Es simplemente decirle: Señor, yo te acepto como mi Salvador y mi Señor, porque tú eres la gran misericordia de Dios, y a partir de hoy mi corazón va a ser transformado en un proceso que es poco a poco, que no se trata de iglesia, se trata de una relación tuya y del Señor realmente. Por eso quiero invitar a los que quieran aceptar la gran misericordia de Dios que es Jesús, a que lo hagan hoy si no lo han hecho. Lo primero es que reconozcamos que somos pecadores. Le voy a pedir que me puedan seguir. Señor Jesús, gracias por entregar tu vida por nosotros. Gracias por manifestarte para nosotros, Señor Jesús. Gracias por ser misericordioso con nosotros. Reconozco que soy pecador, que he vivido sin misericordia, que he sido cruel conmigo o con los demás, que he sido dañado. Pero hoy quiero aceptarte para que sanes y repares mi corazón. Quiero aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. Quiero pedirte que entres a mi corazón y que desde hoy tengas en mí una vida de misericordia para mí y para los demás. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguno hizo esta oración, quiero orar por él, por ella, por esa persona, de aceptar a Jesús como la gran misericordia del Padre. Alguno hizo esta oración, puede alzar su mano ahí donde se encuentre y oraremos por esa persona. Amén, amén, amén. Vuelvo y les repito, se trata de la relación con Dios. Gracias, Señor, por estos hermanos que han aceptado a Jesús. Gracias porque tú abres un nuevo capítulo en su vida, el capítulo de la misericordia eterna tuya, Señor. Bendícelos y guárdalos. Y te pido, Señor, que puedas llevarlo por el camino del bien siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.